Esta tarde vamos a dedicar nuestra reflexión a la Eucaristía. Me parece importantísimo profundizar en este misterio que es, pues como el mismo Dios, inasible, inabarcable, nos trasciende, y por eso todo lo que digamos sobre él me parece poco, y por más que oigamos hablar de ella, siempre podemos descubrir algo nuevo. Es triste que cuántas veces en nuestra vida podemos cosificar la Eucaristía. Bueno, ya he dicho la Eucaristía. Un cura graciosamente decía, después de haberla dicho, bueno, ya hemos hecho lo peor del día. Lo peor, lo que me le ha costado, ¿no? No hacía nada más. En esos pueblos de Castilla, ¿no? Mi pueblo, no sé si lo he dicho, pero mi pueblo, que tenía 200 habitantes cuando yo era niño, había dos curas para 200 personas. Entonces, claro, decir misa, como era lo único que tenían que hacer, pues era lo peor. Ya hemos hecho a la mañana. Pero sí digo que la Eucaristía nunca podemos cosificarla, pensando que concluida pues ya hemos hecho una cosa de las tantas que tenemos que hacer junto a la jornada. Y poco pensamos en lo que decimos. En la consagración decimos, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Nunca tenemos que olvidar que actuamos in persona Christi y que no es solo Cristo quien lo dijo, es que soy yo quien lo digo. Y que por lo mismo, concluida la Eucaristía, comienza mi Eucaristía. Es decir, el compromiso serio que he adquirido con esas palabras pronunciadas. Este es mi cuerpo entregado. Vives en la entrega. De mi sangre derramada hasta derramar sangre. Vamos pues, sí, hoy vamos a ver la Eucaristía desde San Juan, que tiene sus matices y que está enfocada sobre todo a la vida, al servicio. En el relato de la cena, transmitido por Lucas y por Pablo, encontramos el mandato de Jesús: haced esto en memoria mía. También en el relato de la última cena que leemos en el Evangelio de Juan encontramos otro mandato de Jesús. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho. Estos dos mandamientos de Jesús están indudablemente relacionados entre sí. Sin embargo, también presentan una diferencia. En el primer caso se trata de un hacer memoria, haced esto en conmemoración mía. Es algo que hace referencia a la liturgia. En el segundo caso, en cambio, se trata de hacer para que hagáis, o sea, algo que se refiere a la vida. Es la misma progresión evangélica la que nos impulsa pues a pasar de la memoria a la imitación, de la contemplación eucarística a la praxis eucarística. Nunca olvidéis que justamente en el momento en que decimos podéis ir en paz, comienza el compromiso adquirido, nuestra Eucaristía en la vida. Lo que nos interesa saber es por qué Juan, en el relato de la última cena, no habla de la institución de la Eucaristía y si lo hace en cambio del lavatorio de los pies. El motivo principal no es el hecho de que Juan quisiera dar por sabido lo que ya estaba escrito en los sinópticos, ni tampoco que pretendiera evitar la divulgación del misterio cristiano. El verdadero motivo es que Juan parece querer acentuar más el acontecimiento que el sacramento, es decir, acentuar más el significado que el signo. Para él, la nueva Pascua comienza no tanto en el cenáculo, cuando se instituye el rito que la debe conmemorar, cuanto en la cruz, cuando se realiza el hecho que debe ser conmemorado. De manera análoga podemos pensar que al resaltar el gesto del lavatorio de los pies,
en el contexto de la última cena, Juan haya querido recordarle a la comunidad cristiana que celebraba ya habitualmente el rito de la Eucaristía, cuál era el significado de dicho rito y cuáles las exigencias concretas que de él se derivaban para la Iglesia. En otras palabras, el evangelista nos exhorta tácitamente a pasar de la liturgia a la vida, de la memoria a la imitación de la Eucaristía. Bien, con lo dicho, vemos hasta qué punto es importante comprender bien el significado que tiene para Juan el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos. Os he dado ejemplo, dice Jesús. ¿Pero de qué nos ha dado ejemplo? De cómo se debe lavar materialmente los pies a los hermanos cada vez que nos sentamos a la mesa. Sí, con agua fría, con agua tibia, con gel. No se trata de esto, ciertamente, sino de algo muy distinto y muy fácil de descubrir para aquel que lee el Evangelio sabiendo ya quién es Jesús. Cuando leemos el relato del lavatorio de los pies, impresiona la profunda afinidad que existe con el himno a Cristo de la carta a los Filipenses. También hay una invitación a la imitación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Viene a continuación la descripción de Jesús, que a pesar de su condición divina, se despoja para asumir la condición de siervo. Por su parte, Juan nos presenta a Jesús que, aun sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se despoja de sus vestiduras, se ciñe un delantal, que es el atuendo del siervo, y se pone a lavarles los pies a sus apóstoles. Podría decirse que el evangelista parece como traducir en imágenes plásticas y en gestos concretos lo que en Pablo se dice de un modo general y explícito. En realidad se trata siempre del mismo tema que recorre la totalidad de los escritos del Nuevo Testamento. Jesús, siervo de Dios y de los hombres. ¿Veis? La Eucaristía, fuente de Dios. Si los sacerdotes estamos llamados a ser presencia suya en medio de los hombres, tenemos que imitar sus rasgos. No podemos obviar, dejar aparte lo que es propio y específico de Jesús. Jesús, siervo de Dios y de los hombres. En el Evangelio de Lucas, precisamente en el contexto de la última cena, se cita una palabra de Jesús que parece pronunciada como conclusión del lavatorio de los pies. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Según el evangelista, Jesús dijo estas palabras porque había surgido entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos era el más importante. Quizá fue la misma circunstancia la que inspiró a Jesús el gesto del lavatorio de los pies, como si se tratara de una especie de parábola en acción. Mientras los discípulos están enfrascados en una animada discusión, Él se levanta silenciosamente de la mesa, busca una jofaina de agua y una toalla, vuelve, se arrodilla delante de Pedro para lavarle los pies, dejándolo, como es lógico, sumido en la mayor confusión. Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? En el lavatorio de los pies Jesús quiso resumir todo el sentido de su vida para que quedara bien grabado en la memoria de sus discípulos. Aquel gesto, puesto como conclusión de los evangelios, expresa que toda la vida de Jesús, desde el principio hasta el final, fue un lavatorio de pies, es decir, un servidor de los hombres. Fue, como le gusta decir a un exegeta, una proexistencia, es decir, una existencia vivida en favor de los demás. Jesús nos ha dado el ejemplo de una vida gastada por los demás, de una vida hecha pan, partido
para el mundo. Con las palabras, haced también vosotros lo que yo he hecho, Jesús instituye pues la diaconía, es decir, el servicio, elevándolo a la categoría de ley fundamental, o mejor aún, como estilo de vida y modelo de todas las relaciones en la Iglesia. Jesús dijo a Pedro que lo comprendería más tarde. Y efectivamente, después de la Pascua, la Iglesia no cesa de hablar del servicio y de inculcarlo de todas las formas posibles a los discípulos. Damos un paso más. Vamos ahora a profundizar en el significado del servicio para poderlo realizar en nuestra vida y no quedarnos solo en palabras. Servicio no es en sí mismo una virtud. En ningún elenco de virtudes o de frutos del Espíritu, como los llama el Nuevo Testamento, se encuentra la palabra diaconía, servicio. Es más, se habla incluso de un servicio al pecado. Son palabras de Pablo: no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal, que no es ciertamente un buen servicio. El servicio en sí no es ni bueno ni malo. Indica una condición de vida o un modo de relacionarse con los demás en el propio trabajo. Puede ser incluso algo negativo si se hace por interés. Todos hablan hoy de servicio. Todos se dicen en servicio. El comerciante sirve a los clientes. De cualquiera que ejerce un cometido en la sociedad se dice que presta un servicio o que está de servicio. Pero es evidente que el servicio del que habla el Evangelio es algo completamente distinto. La diferencia está en las motivaciones y en la actitud interior con la que se realiza el servicio. Releamos el relato del lavatorio de los pies para ver con qué espíritu lo realiza Jesús y qué es lo que le impulsa a obrar. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Servicio no es, como digo, una virtud, pero brota de las virtudes y en primer lugar de la caridad. Más aún es la expresión más grande del mandamiento nuevo. El servicio es un modo de manifestarse de ese amor que no busca su interés, sino el de los demás, que no está hecho de búsqueda, sino de donación. Es, en definitiva, una participación y una imitación del obrar de Dios que, como decía Francisco, siendo el bien, todo bien, el sumo bien, no puede amar o beneficiar más que gratuitamente, sin ningún tipo de interés particular. Por esto, el servicio evangélico, en contraposición con el del mundo, no es propio del inferior, del que posee, del necesitado, de quien no tiene, sino que es propio más bien del que posee, de quien está arriba de quien tiene. Por esto Jesús dice que en su iglesia, en la iglesia, es sobre todo el que gobierna el que debe ser como el que sirve. Y el primero es el que debe ser el siervo de todos. Esto se nos tiene que meter bien en la cabeza. Porque cuántas veces buscamos privilegios, sin quererlo queremos que nos sirvan. Junto con la gratuidad, el servicio expresa otra gran característica del amor divino, que es la humildad. Las palabras de Jesús, debéis lavaros los pies unos a otros, significan, debéis ofreceros recíprocamente los servicios de una humilde caridad. Caridad y humildad unidas forman el servicio evangélico. Jesús dijo una vez: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Pero qué ha hecho Jesús? Podríamos preguntarnos para definirse humilde. ¿Acaso se ha menospreciado a sí mismo o ha hablado de forma modesta sobre su persona? Todo lo contrario. En el mismo episodio del lavatorio de los pies, él dice: ser maestro y señor. ¿Qué ha hecho, pues? Para definirse humilde, se ha rebajado.
ha descendido para servir. Desde el momento de la encarnación no ha hecho otra cosa más que descender. Descender hasta ese punto extremo en que le vemos de rodillas, lavando los pies a sus apóstoles. Decía San Bernardo, qué frase tan bella, propia de un santo: el Creador está de rodillas ante la criatura. Avergüénzate, ceniza soberbia. ¿Se humilla Dios y te enorgulleces tú? Entendida de este modo, la humildad es verdaderamente la vía regia para asemejarse a Dios y para imitar la Eucaristía en nuestra vida. El fruto de esta meditación debería ser una revisión valiente de nuestra vida. Todos tenemos hábitos, tareas, horarios de trabajo, empleo y distribución del tiempo, para ver si es realmente un servicio y si en este servicio hay amor y humildad. El punto fundamental es saber si servimos a los hermanos o por el contrario nos servimos de ellos. Se sirve de los hermanos y los instrumentaliza aquel que quizás se parte en cuatro por todos, como solemos decir, pero no es desinteresado en lo que hace. Busca de cualquier modo la aprobación, el aplauso o bien la satisfacción de sentirse interiormente a gusto. El Evangelio presenta sobre este punto exigencias de una radicalidad extrema: que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es lo que decíamos ayer de la caridad. ¿Cuántas veces sí hacemos favores y favores y favores? Pero es que no se trata en nuestra vida de hacer actos de caridad. Se trata de ser la caridad en acto, que es muy distinto y siempre, siempre como quien no hace más que lo que debe. Sin buscar compensaciones, sin buscar el aplauso o el reconocimiento. Todo lo que de algún modo se hace para ser vistos por los hombres está perdido. Christus non sibi placuit. Cristo no buscó su propio agrado. Esta es la regla del servicio. Para hacer el discernimiento de espíritu, es decir, de las intenciones que nos mueven en nuestro servicio, es útil ver cuáles son los servicios que realizamos con agrado y cuáles son esos otros que tratamos de eludir a toda costa. Ver si nuestro corazón está dispuesto a abandonar en el momento en que se nos pida un servicio noble que nos proporciona fama y gloria por un humilde que nadie será capaz de apreciar. Hoy os pongo dos casos que a mí me han llamado la atención y precisamente por eso me han ayudado muchísimo en la vida a tenerlo presente. Pongo el caso de Sor Crescencia. Esta era una monja salesiana que nació cerca de mi pueblo, que yo conocía desde niño, que fue provincial de las salesianas y que llegó de un momento, cuando tuvo que cesar en el cargo, me la encontré un día de portera en un colegio de las salesianas. Como el Señor no retuvo un botín codiciable el permanecer, sino que se abajó. Y este otro, Jorge González Guadalix, que tiene un blog en internet y que me encanta este hombre. Acaba de publicar un libro que os recomiendo. Se titula Café y rosquillas con la señora Rafaela. Es una preciosidad de libro. Dice verdades como puños y con una simpatía que es que uno se lo traga sin darse cuenta, ¿no? Pues este tal Jorge estaba en Madrid, la parroquia
no voy a decir de las mejores, pero sí buenecita. Y parece ser que el obispo le tenía un poco de... tenía entre ceja y ceja, y llegó a sus oídos, ¿no? Como que deseaba cambiarlo. Y mira por dónde, pues un día un sacerdote muere en un accidente, un sacerdote bueno, que tenía unos pueblos en la sierra, y este hombre pues dice, voy a prepararle el camino, por lo menos darle oportunidad para el cambio, ¿no? Y entonces fue al arzobispo y dice, mire, he oído que ha muerto fulano de tal, yo sé que buscar uno para esos pueblos, son 4 pueblos que tenía, ahora debe tener 3, pero no sé si llegan a 300 habitantes entre los 3, ¿no? Y me dice, yo estoy dispuesto. Y allí le mando, ¿no? Y está haciendo un bien tan grande, a través de Internet. Pero son seguidores, miles de seguidores los que tiene y los que leen sus mensajes cada día. Y digo, pero qué grande es la vida, de verdad, cuando Dios entra dentro de nosotros y nos ayuda, porque yo comprendo que esto es duro, ¿no? Yo cuando he cumplido los 65 años, pues le mandé a don Mario una carta, la que prescriben los cánones. A los 75 años el sacerdote debe renunciar a su cargo, por lo menos ponerlo a disposición al obispo. Y bueno, yo, como os contaba, pues fui canónigo, he sido canónigo hasta los 21 años en la Catedral de Burgos y 19 de canciller secretario, y se lo dije, mire, don Mario, siempre he tenido presente Filipenses 2. No retuvo como un bien codiciable el permanecer siendo Dios, sino que se abajó y se hizo uno de tantos. Me encantaría pasar a retaguardia y renuncio a todo, ¿no? A la canonjía, que en Burgos ser canónigo no es cualquier cosa. He sido el primero que he renunciado, porque bien, se vive bien. Y claro, pues más de 2 se echan las manos a la cabeza, ¿no? Pero qué bobada, pero cómo hace semejante cosa, ¿verdad? Pero qué bien el tener esta actitud que tuvo ya Cristo, ¿no? No tener como un bien codiciable donde estoy. Qué hermoso si ha sido. Yo he conocido un caso, ¿no? En Granada, 2 sacerdotes párroco y coadjutor, ¿no? Llega un momento en que el otro pues iba creciendo ya en edad, sabiduría y dignidad, y pues le dice, mire, yo creo que ha llegado el momento, ¿no?, en que él sea el párroco, el que era vicario, y yo hago de vicario parroquial. Yo pienso que entre nosotros estas cosas tenían que ser tan sencillas, ¿sabéis?, tan agua corriente en nuestra vida, que la gente, al verlo, pudiera creer un poco más en lo que predicamos. Los servicios más seguros son aquellos que realizamos sin que nadie, ni siquiera quien lo recibe, se dé cuenta de él. Tan solo el Padre que ve en lo secreto. Jesús ha elevado a símbolo del servicio uno de los gestos más humildes que se conocían en su tiempo y que eran confiados normalmente a los esclavos, lavar los pies. Al espíritu de servicio se opone el ansia de dominio, la costumbre de imponer a los demás la propia voluntad y el propio modo de ver y hacer las cosas, en definitiva el autoritarismo. Una gran parte de los sufrimientos que a veces afligen a un presbiterio se debe a la existencia de algún espíritu autoritario y despótico que con el pretexto de servir a los demás, en realidad los pisotea y los tiraniza. Es muy posible que seamos precisamente nosotros, no es que tengamos que pensar ahora en otros. Si nos asalta una pequeña duda en este sentido, sería bueno que preguntáramos sinceramente a quien vive cerca de nosotros y le diéramos la posibilidad de expresarse sin ningún temor.
Si resulta que también nosotros hacemos la vida difícil a alguien con nuestro carácter, debemos aceptar con humildad la realidad y replantear nuestro servicio. Al espíritu de servicio se opone también en otro sentido el apego exagerado a los propios hábitos y comodidades. En definitiva, el espíritu de comodidad y relajación. No puede servir seriamente a los demás quien se dedica de lleno a contentarse a sí mismo, quien hace un ídolo del propio descanso, del propio tiempo libre, del propio horario. Uno se encuentra de todo en la vida. Conozco a algún sacerdote que, el lunes es su día de descanso. Toda la semana está pensando dónde ir. Desaparece a las 8 de la mañana y vuelve a las 11 de la noche. Después, lógicamente, el mes de vacaciones, si es posible, con algún día más. La semana de Pascua. Yo de verdad sin juzgar, pero digo, Dios mío, yo para ser así cura no quiero serlo. O sea, cuando uno no hace más que mirarse al ombligo y siempre mis cosas, mis gustos, y el otro, pues como decíamos esta mañana, como un apéndice, bueno, sí, lo haré, pero con el tiempo medido para no angustiarme y cansarme demasiado. Si para todos los cristianos servir significa no vivir para uno mismo, para los pastores significa no apacentarse a sí mismos. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. Para el mundo no hay nada más natural y justo que esto, es decir, que quien es Señor haga de amo. Sin embargo, entre los discípulos de Jesús no es así. Quien es Señor debe servir. Dice el apóstol San Pedro a los pastores, no tiranicéis a los que os ha tocado cuidar, sino haceos más bien modelos para vuestra grey. No es fácil en el ministerio pastoral evitar la mentalidad del dueño de la fe. Esta se introdujo muy pronto en la concepción de la autoridad. Los pastores tenemos que tener muy presente que es a menudo en este punto donde se decide el problema de la conversión. ¿Con qué fuerza resuenan esas palabras de Jesús después del lavatorio de los pies? Yo, el Señor y Maestro. Jesús no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Jesús vivió sencillamente. La sencillez ha sido siempre el inicio y el signo de una verdadera vuelta del Evangelio. Es necesario imitar el obrar de Dios. El mundo necesita cosas aparatosas para actuar y para impresionar, y Dios no. Hubo una época en que la dignidad de los obispos se expresaba con insignias, títulos, castillos y ejércitos, y no en la Edad Media. Esto lo he conocido yo. Don Luciano Pérez Platero, que fue el primer obispo que conocí cuando yo era niño, era consejero del reino de Franco. Y en las festividades, todo esto de Armiño y todo lleno de medallas, con una cola que llegaba de aquí hasta la puerta. Los seminaristas se llevan la cola. ¡Qué cosas! Hombre, yo pienso que pasos hemos dado gracias a Dios. Gracias a Dios hemos dado pasos, pero aunque sean lentos. Eran, como bien se dice, obispos príncipes, pero más príncipes que obispos. En comparación con aquellos tiempos, nos parece que la Iglesia vive hoy una época dorada. ¿Quién nos recuerda, no? Era Juan XXIII, el pobre, tan gordo, en aquella silla gestatoria con la tiara. Claro, al ser tan gordo, pues lo primero que se le ocurrió a los ujieres, a los que le llevaban, ahora voy a tener que pagar el doble que Pío XII, que pesaba 15 kilos, ¿no? Es necesario conservar, sin embargo, sobre este punto una gran libertad evangélica. La sencillez, atentos, exige
que no nos pongamos por encima de nadie y que tampoco nos pongamos de forma obstinada y sistemática por debajo, para mantener las distancias de un modo o de otro. La sencillez exige que aceptemos en las cosas ordinarias de la vida ser como los demás. Hay personas que de humildad tienen toda la que hace falta para ponerse por debajo de la buena gente, pero no para estar a su misma altura. Tengo un compañero que es un cielo de hombre, pero que siempre se da mucho pote, no sabe muchísimo. ¿Qué más sabe de la catedral? Un libro abierto. Y yo siempre le digo, Agustín querido, ¿cuánta humildad tienes por falta de uso? ¿Cuánta humildad acumulada por falta de uso? Eso tenemos todos muchos, y mucha humildad acumulada. Ay, Señor. Hay algo más que es necesario decir a propósito del servicio pastoral, o dicho de otro modo, del servicio de los pastores. El servicio de los hermanos, por cuanto importante y santo, no es lo primero ni lo esencial. Atentos. Antes está el servicio de Dios. Jesús es ante todo el siervo de Yahvé y después también el siervo de los hombres. Él le recuerda esto a sus padres cuando le dice, ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? También el servicio evangélico es acechado hoy por el peligro de la secularización. Se da demasiado fácilmente por descontado que cualquier servicio hecho al hombre es un servicio que se hace a Dios. Atentos, amigos. Quien como sacerdote está llamado por vocación a un servicio espiritual, no sirve a los hermanos si realiza 100 o 1000 formas de servicio y descuida ese único que es el que se tiene derecho a esperar de él y que sólo él puede ofrecer. Está escrito que el sacerdote está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Cuando surgió por primera vez este problema en la Iglesia, Pedro lo resolvió tajantemente diciendo, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Repito lo he dicho. Hay pastores que de hecho han vuelto al servicio de las mesas. Se ocupan de todo tipo de problemas materiales, económicos, administrativos, a veces incluso agrícolas, que existen en su comunidad y descuidan su verdadero e insustituible servicio. El servicio de la palabra exige horas de lectura, estudio y oración. Si hay un lamento general que se escucha hoy entre los fieles de la Iglesia, es precisamente este, la inadecuación y el vacío de la predicación. Muchos salen de misa disgustados por la homilía, empobrecidos en lugar de enriquecidos. Para mí este es el problema pastoral número 1. Debemos repetir con Isaías, los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay nada. La gente busca pan y a menudo se le da un escorpión, es decir, palabras vacías y triviales, palabras que no saben a Dios. Y finalmente, ha llegado el momento de abordar el punto más importante a propósito del servicio, el que concierne a todos, sacerdotes, religiosos, laicos, en la Iglesia. Servicio a los pobres. El mismo evangelista Juan escribe en su primera carta, Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino con obras y según la verdad.
San Agustín dice que con estas palabras el misterio de esta cena lo expuso con toda claridad el bienaventurado apóstol Juan. Es decir, se trata de algo que en el pensamiento de San Juan constituye un aspecto esencial del misterio eucarístico. Podemos comprender el porqué profundo de todo esto con un simple razonamiento teológico. Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre es consagrado, que recibimos y adoramos presente en el Santísimo Sacramento del altar, es, según el dogma de la Iglesia Católica, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora nosotros reconocemos y proclamamos a Jesús verdadero Dios mediante la adoración eucarística. Pero, ¿de qué forma y con qué gesto proclamaremos concretamente nuestra fe en Jesús como verdadero hombre? Precisamente con el servicio a los pobres y a los que sufren. La adoración expresa, pues, un aspecto esencial del misterio eucarístico, pero no basta por sí solo. Es necesario que la adoración vaya unida con el compartir. Pienso que en la Iglesia últimamente se tiene muy en cuenta, ¿no? Llega la fiesta del Corpus, Día de la Caridad, Jueves Santo, siempre, ¿no? Con la adoración, la caridad a los pobres. Aquel que dijo sobre el pan, esto es mi cuerpo, pronunció estas mismas palabras también de los pobres. Lo hizo cuando, hablando de lo que se ha hecho por el hambriento, por el sediento, por el prisionero o por el desnudo, declaró solemnemente, a mí me lo hicisteis. Cuando, identificándose completamente con ellos, dijo, yo tuve hambre, yo tuve sed, yo era forastero, yo estuve desnudo, enfermo, encarcelado. En el pobre y en el hambriento, cierto, no se da la misma presencia de Cristo que tenemos en los signos del pan y del vino sobre el altar, pero se trata igualmente de una presencia real, es decir, verdadera, porque Jesús se ha identificado con ellos. Jesús instituyó este signo del mismo modo que instituyó la Eucaristía. Podríamos decir que en el pobre se tiene una presencia de Cristo pasiva, no activa. El pobre efectivamente no siempre y no necesariamente contiene dentro de sí a Cristo, ni lo transmite automáticamente a quien lo acoge, como sucede con las especies eucarísticas. No es un signo eficaz de la gracia, como lo es el sacramento. No produce la gracia por sí mismo, como dice la teología ex opere operato. Sin embargo, no acoge plenamente a Cristo quien no está dispuesto a acoger con Él al pobre con quien Él se ha identificado. Precioso. Durante su última enfermedad, no pudiendo recibir el viático porque no era capaz de retener nada en su cuerpo, el gran filósofo y creyente Pascal pidió que llevasen a su habitación un pobre, para que, no pudiendo comulgar con la cabeza, poder al menos comulgar con su cuerpo. San Juan Crisóstomo, en un texto famosísimo, de todos conocido, ha puesto de manifiesto esta íntima vinculación que existe entre el Jesús presente en el altar y el Jesús presente en el pobre. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? Por tanto, al adornar el templo,
procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Me encantó, estando en el Burgo de Osma con don Francisco, ver hecho realidad esto en el asilo de las hermanitas de los pobres, de los hermanos desamparados, ancianos desamparados, una mujer extraordinaria. Cuando llegó de superior estaba la casa un desastre. Y hablando, charlaba muchísimo con ella, me decía, mira, Ildefonso, la capilla la voy a dejar para lo último. Voy a empezar arreglando las habitaciones de los enfermos, de los ancianos, porque pienso que Cristo estará muy contento de ser atendido allí donde más lo necesita. Ya, cuando acabe, empezaré con la capilla. Había entendido esto. Este deber de honrar a Cristo en los pobres se presenta hoy de forma distinta, como se presentaba en tiempos de San Juan Crisóstomo. No se trata solo de dar limosna al primer pobre que te la pide. Yo habitualmente no les doy nada, dinero. Si me piden comida, les llevo al restaurante. Pero sabemos de sobra, ¿no?, la mafia que existe, y a mí me impresiona, como hay algún tipo por ahí que maneja todas estas rumanas que están siempre a las puertas de las iglesias y que no hacen más que a veces meterlas más en la situación en que se encuentran. Pero bueno, están las instituciones, Cáritas y otras, ¿no? No se trata, repito, solo de dar limosna al primer pobre que te la pide. Esto se ha convertido la mayoría de las veces en algo muy problemático y en cualquier caso insuficiente. Se trata de abrir los ojos, ante todo, a la situación de escandalosa injusticia existente en el mundo, por la que menos del 20% de la población mundial consume más del 80% de los recursos de la tierra. Pienso que igual que en el medievo hubo grandes pontífices y santos que recorrieron el mundo cristiano para organizar las cruzadas, así también hoy debemos orar a Dios para que suscite un movimiento análogo, una especie de movilización coral de toda la cristiandad para una nueva cruzada. La cruzada para liberar los templos vivos de Cristo, que son esos millones y millones de personas que mueren de hambre o de enfermedades. Aquellos que viven afligidos por continuos sufrimientos y que son privados de lo imprescindible para vivir. Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por el Papa Francisco, que no se cansa de repetirnos la misma cantinela: los pobres son la carne enferma de Cristo. San Pablo veía un impedimento para acercarse a la Eucaristía en el hecho de que uno pasa hambre y otro, por el contrario, se embriaga. Cuando reunís en común, escribía a los Corintios, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Decir que esto ya no es comer la cena del Señor es como decir que esta ya no es una Eucaristía. Es una afirmación gravísima, también desde el punto de vista teológico, a la que quizá no se preste toda la atención que merece. Ahora esta situación en la que uno pasa hambre y el otro se embriaga está presente entre nosotros no ya a escala local, sino a nivel mundial. La cena del Señor no puede parecerse a las cenas del rico Epulón, en las que se banqueteaba opíparamente, olvidados del pobre Lázaro que yacía a la puerta. El ansia de compartir algo con quien está necesitado, esté lejos o cerca, debe ser parte integrante de nuestra piedad y de la praxis eucarística. No hay persona alguna que, queriéndolo, no pueda durante la semana realizar alguna de las obras enunciadas por Jesús y de las que Él dice: a mí me lo hicisteis. Compartir, en efecto, no es solo dar pan, vestido, techo, sino también visitar a un encarcelado, a un enfermo, a un anciano que está solo en casa. No es solo dar dinero, sino también dar el propio tiempo. Los pobres y los que sufren no tienen menos necesidad de solidaridad y de amor
que de pan y de ropa para cubrir su desnudez. Jesús dijo: pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Inmediatamente después de explicarle a los apóstoles el significado del lavatorio de los pies, Jesús les dijo: sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. También nosotros seremos dichosos si no nos conformamos con saber esto, sino que lo ponemos en práctica, empezando por hoy. La Eucaristía no solo es un misterio para consagrar, recibir, contemplar y adorar, sino que es además un misterio que hay que vivir. Pues qué hermoso, queridos amigos, poder reflexionar un poco y revisar nuestra vida, que de eso se trata, de dejarnos iluminar por la palabra de Dios para tomar conciencia dónde nos encontramos, ¿no? Y le pedimos insistentemente esta tarde al Señor pues que nos ayude, sobre todo a los sacerdotes, a tenerlo claro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros.